Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Muy bien, estamos en el segundo segmento de este programa, Monitor de Derechos Humanos, en la programación de Buen Provecho. Entonces, habíamos quedado en introducir la resolución 18 del CNU y estábamos también hablando de la sentencia 324 de la Sala Constitucional y su implicación tremenda en el concepto de la universalidad que está recogida en la idea de universidad. Entonces, adelante. Sí, retomando la idea, la sentencia 324 del TCJ en Sala Constitucional, en donde ataca directamente la autonomía de las universidades nacionales, guarda relación directa con el plan desde el Ministerio de Educación Superior, rectificación y cambio, en donde se modifican todos los pensum de estudio a el plan de la patria, el socialismo del siglo XXI. Eso está así mismo, por favor búsquenlo, eso está ya publicado. Y el 30 de mayo, el Consejo Nacional de Universidades dicta una providencia identificada con el número 18, en donde se ordena abrir una averiguación penal en contra de 5 rectores de las universidades nacionales por haber emitido opiniones hostiles. Escuchen esta perla. Con motivo de pronunciamientos públicos en los cuales desconocen el gobierno legítimo del presidente Maduro, así como por el hecho de profesar y realizar acciones abiertamente hostiles y de conspiración destinadas a desestabilizar el orden constitucional y los poderes legalmente constituidos. Esto evidentemente no es cierto. Recuerden que los rectores han sido sumamente respetuosos e institucionales. Y además, Fernando, existe algo que se llama libertad de opinión y libertad de información, que tiene relación con la labor ciudadana en defensa de los derechos humanos que Monitor de Derechos Humanos hace desde Buen Provecho. Entonces, estos 5 rectores lo que han hecho es defender, porque ellos fueron designados por sus respectivas casas de estudio, sin embargo no han podido renovarse porque en los últimos 10 años, vamos a hablar posteriormente de eso, la Sala Electoral y la Sala Constitucional ha prohibido elecciones. Entonces, fíjese, esta resolución 18 de Averú los estigmatiza, los criminaliza sin haber cometido delito alguno y además solicita a la Contraloría General de la República que también determine responsabilidades. Fíjense que atropello, irregularidad, esto además... desde el punto de vista de la constitución de los hechos de ese acto administrativo, fue realizado de forma fraudulenta de acuerdo a los 5 rectores en cuanto que ni siquiera asistieron a la reunión que citan. Y a sus espaldas. Es muy, muy delicado. Eso ocurrió. Fíjense que eso ocurre un 30 de mayo. Sin embargo, se publica, Fernando, en Gaceta Oficial 2 meses después. Y estando las universidades de vacaciones. Qué cosa tan, fíjense que no es casualidad. Entonces, además de esa providencia 18, luego viene la sentencia 324 del 27 de agosto, también en vacaciones universitarias, y es el tema que como ciudadanos, quienes nos escuchen, tienen que comprender que si lo delicado y lo grave de este adefesio de sentencia, no lo vamos a llamar fallo, porque como profesionales del derecho, desde el punto de vista de la argumentación, es una sentencia que adolece de múltiples vicios. Ahora bien, vamos a decir qué dice esa sentencia. Esa sentencia se produce dentro de un proceso, Fernando, de un recurso de nulidad que fue intentado hace 11 años por 9 universidades, 5 nacionales, 3 experimentales, y participó también la representación de la Universidad Católica André Bello, padre virtuoso, el padre Ugalde en aquella oportunidad, acompañó, es decir, la representación de la Católica para
con un recurso de nulidad contra un articulado específico del proyecto de la Ley Orgánica de Educación Superior. Eso fue hace 11 años. Los representantes de la central, que tú los conoces, el doctor Rachadel, un experto en Derecho Público, el doctor Peña Solís y el doctor Enrique Sánchez Falcón, ejercían la representación de la central y solicitaron, como el TCJ no dio respuesta oportuna, solicitaron una medida cautelar para dejar sin efecto un numeral de un artículo de ese proyecto de ley. Bueno, 9 años después sale la sentencia, esta que identificamos 324, en donde lo que se solicitó, Fernando, no es lo que se decreta. Ya hay un vicio ultra petita. Porque esa sentencia desaplica 3 artículos, no de la ley cuyo objeto fue, que era el objeto del debate procesal, sino de la ley de universidades. ¿Qué artículos dejó sin efecto de esta ley? El 31, el 32 y el 65, que se refieren al método o mecanismo de elección para rector, vicerrector, secretario, decano, y crea, usurpando funciones exclusivas de la Asamblea Nacional, es decir, desaplica una ley, modifica y crea un sustituto sin tener facultades supranacionales para hacerlo, y crea un reglamento cuya competencia es exclusiva de las casas de estudio, conforme a lo que expliqué anteriormente del mandato expreso del 109 de la autonomía funcional, y les ordena a las universidades abrir un concurso es decir, iniciar un concurso de elecciones, pero bajo unos parámetros que ella misma crea que son diferentes a los que establece la ley de universidades. ¿Cuáles son esos parámetros? Introduce 2 sectores ajenos al claustro universitario. Que ya explicamos en el primer segmento, integrado por docentes, estudiantes y egresados. Correcto. Esos sectores ajenos al claustro, de acuerdo al mandato expreso del 109, que ya es de rango constitucional y es derivado de la ley de universidades por estos 3 artículos que se aplican, introducen con un carácter populista, manipulador, el sector de los obreros y el sector de los empleados. Recuerden que la naturaleza, es decir, empleados de las universidades. Es importante que conozcamos que una cosa es el voto popular para elecciones nacionales, regionales o locales, y otra cosa es el voto universitario. El voto universitario no es paritario. El voto universitario es de naturaleza académica, en base a lo que explicamos anteriormente, que tiene una tradición histórica y, por supuesto, una razón de ser. Que es y un porvenir, porque el desarrollo del conocimiento lo van a desarrollar es ese núcleo. Así es. No los de apoyo. Es defender la excelencia. Claro. Entonces, el TCJ en sala constitucional no defiende la supremacía de la Constitución, deja sin efecto 3 artículos que no fueron objeto del debate ni de la pertinencia, y por eso del recurso que se introdujo. Así es. Y que por la propia naturaleza de las medidas cautelares en cuanto a la temporalidad y la inmediatez, en base a los vicios que se denuncian, 9 años después publica esta sentencia, cuando la propia sala electoral y la propia sala constitucional tienen más de una década negando, prohibiendo, impidiendo cualquier mecanismo electoral o de llamado a elecciones, según esa ley, en todos los gremios que hacen vida en la universidad, en todos los sindicatos que hacen vida en las casas de estudio. Entonces, vean la relación directa entre la Providencia 18, entre el plan ministerial, en este caso de educación superior, y en donde en Venezuela, que no existe autonomía de poderes, y en donde se
desde el punto de vista de la figura que ha desarrollado el TCJ oficialista, que vamos a hablar de ellos, que es lo del desacato, esta sentencia está viciada de nulidad absoluta. Sí. Por eso que pudiésemos decir, no lo digo yo, sino lo dicen los miembros de la Cátedra Constitucional, no goza de legitimidad, eso tiene nulidad absoluta. En consecuencia, esa figura del desacato, que tú lo conoces mejor porque es el ámbito en materia penal, digamos, un rango de acción individual, más no institucional, que es la vía que han querido desarrollar para dejar sin efecto la autonomía del poder público nacional, como es la Asamblea y como es el Parlamento venezolano, elegida nada más y nada menos en el 2015 por más de 14 millones de venezolanos, Así es. que se obtuvo 167 escaños, y ellos de manera simultánea designaron a 12 principales y 21 suplentes de ese TCJ, que son los magistrados de PRES, que no poseen idoneidad ni imparcialidad. Y es así que esta sentencia 324 coloca en peligro inminente para cerrar las universidades, para intervenirlas y sobre todo para remover de manera inconstitucional en contra del protocolo de San Salvador, que en materia de derechos humanos fundamentales, que la educación lo es, afecta drásticamente, o diría yo, en peligro de muerte, lo que significa una universidad libre de pensamiento, plural e independiente. Claro, porque además esa extensión que niega el concepto universal de las universidades, al incluir como votantes, como lectores a obreros y empleados, la pregunta es, bueno, ¿y por qué no ponen a los proveedores? Por ejemplo, los que hacen libros, los que hacen lápices, los que hacen bolígrafos. Porque es una idea demagógica, que en realidad lo que procura es penetrar políticamente la universidad en gremios que no han podido nunca conquistar. Por ejemplo, el estudiantil, que siempre ha elegido a su representación estudiantil y el oficialismo jamás ha ganado una elección. Entonces, una manera de bordear, de irse por los caminos verdes, es metiendo a sectores ajenos a la producción de conocimiento, de apoyo, muy importante, pero que no forman parte de la producción de Puede conocimiento. suceder, y es tan grave como lo que van a escuchar ahora, que llegado el momento en que sean removidos, como dijo la doctora Cecilia García Arocha, si cae la Universidad Central, caen todas. Caen todas. Puede Correcto. suceder que el día de las elecciones, de acuerdo al reglamento y a las pautas, que por supuesto la Universidad Central de Venezuela no va a aceptar, que en este caso vengan autobuses de los ministerios, de esos más de 2 millones de empleados públicos, en su condición de egresados, bajo un padrón electoral manipulado, y sobre todo abiertamente con un comisario político a verificar por quién está votando. Claro. Ese es el grave riesgo que está ocurriendo en Venezuela, que no es quien les habla, Andrés Raúl Páez, lo hace con plena conciencia. La doctora Bachelet, la alta comisionada de los derechos humanos, en su informe de julio, del 5 de julio, expresamente dijo, en Venezuela se violentan todos los derechos civiles, sociales, económicos y políticos. Pero en su informe de septiembre, Fernando, expresamente la alta comisionada manifestó su preocupación por el atentado contra la autonomía universitaria. Claro. Y esta sentencia 324 también no es una isla, sino que guarda relación directa con un pronunciamiento de un tribunal en lo penal, creo que es el 56, a solicitud del Ministerio Público, si mal no recuerdo, creo que es la 29ª, en donde se le prohíbe a la Universidad Simón Bolívar y cualquier otra que divulgue un material audiovisual que fue elaborado por el licenciado Gustavo Tovar Arroyo. Y que era, digamos, un evento no de cátedra, sino extra cátedra. Es un cortometraje que tenía también... Un foro, un cineforo, ¿verdad? Sí, y eso es una violación expresa de
el Protocolo de San Salvador, que es corolario a la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificado por Venezuela en el año 88. Sobre los derechos culturales, Claro. Humanísticos, y que la educación, específicamente de su articulado, el 13 y el 14, protegen el material audiovisual producto de un trabajo científico o de que sea de interés en materia educativa. Y esto también está sucediendo, que es otro grotesco atropello en contra de la diversidad de pensamiento, en contra de la autonomía de cátedra y en contra de la esencia de lo que significan las universidades en Venezuela. Una pregunta, Andrés Raúl. ¿Cuánto gana un profesor universitario titular? Porque entiendo que ha habido un asedio presupuestario y financiero terrible. Te voy a poner el ejemplo del profesor Tulio Álvarez, que tiene 36 años. Él está a tiempo completo. El profesor Tulio Álvarez tiene 4 o 5 especializaciones, un doctorado, habla 3 idiomas, y él no gana más de 180.000 bolívares. Fíjense bien, estamos hablando de aproximadamente $7, $8. Ahora bien, en cualquier lugar, cualquier universidad reconocida, que la central está entre las 67 principales del mundo, que es un ranking que hacen los británicos. En cualquier universidad latinoamericana, ese mismo profesor tendría derecho, de acuerdo a su perfil, entre $6.000 y $8.000 mensuales. Entonces, lo que hay por parte de los docentes, los que no han emigrado, es un compromiso ciudadano, es una vocación de servicio, es una forma de retribuirle a la universidad que nos formó, y porque tampoco poseemos o posee el docente universitario un servicio de asistencia privada que esté acorde con la hiperinflación, que es la más alta del mundo. Así es. Vamos a ir a un corte entonces y luego continuamos con esta apasionante intervención sobre la libertad de cátedra, sobre la libertad de opinión y los derechos culturales en general, que es sumamente importante. Continuamos el próximo segmento. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM.